El 8 de junio de 1954 fueron días fatídicos para los estudiantes del país. En 1928, el asesinato de un estudiante colombiano dejó en la memoria colectiva el nombre de Gonzalo Bravo. En el 54 sucedió lo mismo. El 8 de junio, los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia se movilizaban para conmemorar la muerte de Gonzalo Bravo. Al final de la jornada se presentó una balacera en las instalaciones de la universidad y cayó otro estudiante, Uriel Gutiérrez. Los estudiantes de varias universidades del país, inconformes con lo sucedido, decidieron hacer una movilización al día siguiente para pedir de manera pacífica justicia por la muerte de su compañero, pero lo que no sabía era que el gobierno iba a atentar contra ellos. Ese 9 de junio, el pelotón colombiano que llegaba de la guerra de Corea se le ordenó ir a la manifestación y dispararle a los estudiantes que se encontraban sentados con pañuelos blancos en las manos, esperando en la carrera séptima con 13 a que el gobierno les diera permiso para llegar con su manifestación a la Plaza de Bolívar. Ese día murieron 12 estudiantes. Pero para conocer un poco más sobre la historia y el contexto, hablamos con el sociólogo Joan Camilo Ramos Cortés. Pues Rojas Pinilla era un megalómano, un perturbado. El 13 de junio de 1954 y justo después de la matanza de los estudiantes, ya la administración tenía planeada una fiesta nacional para conmemorar el primer año de gobierno. Ahí cada alcaldía tenía que inaugurar una obra en su municipio y pues bautizarla con algún nombre alusivo al general, como por ejemplo la Plaza del 13 de junio, la Avenida Rojas Pinilla. Lo único que se puede decir de este mandato fue que hubieron muchas matanzas, tragedias y muchísimas ráfagas de fusil. El general Rojas Pinilla llegó a ser presidente tras un golpe de Estado. Es por eso que sus políticas fueron enfocadas a ganar popularidad con los ciudadanos, ya que era necesario para garantizar su puesto como presidente. Por esta razón se caracterizó por crear instituciones públicas, leyes, infraestructura y tecnología como la televisión. Pero por otro lado se recuerdan sus actos represivos con el que pensará diferente, como en el caso de los estudiantes y la prensa. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que sucedió ese 9 de junio de 1954? La socióloga Stephanie Jiménez, egresada de la Universidad Nacional, cuenta su versión de los hechos. Estudiantes de la Universidad Nacional se movilizaban por Bogotá, protestando contra el gobierno de Abadía Méndez. Rechazaban la masacre de las bananeras, así se llamó, la masacre de las bananeras. Cuando los estudiantes pasaban por el Palacio de Nariño, fueron víctimas de ráfagas disparadas por la policía. El estudiante Gonzalo Bravo fue el primer estudiante asesinado por la fuerza pública. En homenaje a memoria de Bravo Pérez, cada 8 de junio se celebraba el Día de los Estudiantes. 25 años después, mientras los estudiantes regresaban al campus de la Nacional, la policía ordenó el despeje de la manifestación. Cuando los estudiantes se rehusaron, nuevamente las balas fueron utilizadas, acabando con la vida de Uriel Gutiérrez. Al día siguiente, el 9 de junio, los estudiantes volvieron a movilizarse, con un pañuelo en la mano blanco. Pero las tropas del batallón volvieron a causar daños. Esta vez, 11 estudiantes fueron asesinados. Ellos inmediatamente pensaron que esto fue por el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, porque él en esta época era el dictador, se le llamaba así, el dictador. Tanto el Estado colombiano como los periódicos de Bogotá se pronunciaron ante el pueblo, las familias dolidas y los estudiantes heridos a través de los medios de comunicación de la época. RTBC, sentimos a Colombia. Producida la torpe tragedia, los hechos sin sentido de la ciudad universitaria, por conducto de varios ministros del despacho, hice invitar a los estudiantes para que enviaran una comisión a conferenciar conmigo. El presidente expuso sin ningún reato ni reticencia su inconformidad, su reprobación enfática, su sincero pesar y su rígida voluntad de hacer justicia por los acaecimientos de la ciudad universitaria
con su trágico saldo. Con facilidad fue explotado y dirigido el ardor juvenil por unos pocos estudiantes reconocidos como extremistas exaltados, que astutamente distribuidos en las diferentes facultades y aleccionados por gentes extrañas, pusieron en marcha los planes cuidadosamente meditados para desprestigiar el prestigio oficial e impedir que continuara fortaleciéndose la fe que el pueblo tiene en el gobierno de las Fuerzas Armadas. Hilda Carvajal vivió los hechos y nos contará lo que vivió ese día. Bueno, la verdad es que es un tiempo que de verdad uno siente mucha tristeza cuando se recuerda algo de esa fecha. Fue algo que nos tocó a todas las personas que vivíamos en ese tiempo y pues fue muy doloroso. Recuerdo que cada año se reunían los estudiantes de la Nacional para rendir homenaje a un estudiante caído, allá en los años de 1927, si no estoy mal. Ellos pues hacían una reunión para hacer el recorderis de lo que había sucedido. Ellos se reunían al frente de la universidad y el 8 de junio de 1954 estos chicos se reunían y pues conmemoraban la fecha con recuerdos y con cuestiones que ellos manejaban. Sin embargo, ese día se escuchó que había sucedido algo terrible, que habían disparado y que había caído un estudiante. Eso lo hizo pues las Fuerzas Armadas. Eso es lo que yo recuerdo de ese fatídico 8 de junio. La verdad fue algo muy doloroso y nos dejó consternados a todos los que nos dimos cuenta de esa situación. Es más, hasta estos momentos uno hace recordación de esas fechas y de verdad que se le arruga el corazón. Es una situación que de verdad dolió muchísimo y que pues eso está en la conciencia o quedó en la conciencia de las personas que ordenaron ese desastre. Eso fue en el gobierno del general Rojas Pinilla. En los años 50, como en la actualidad, los medios de comunicación son vitales para que la ciudadanía esté informada. En esa época habían dos grandes transmisores de información, El Tiempo y El Espectador, pero ¿ellos sí lograron transmitir esa información de manera acertada? Se esperaba que por el periódico anunciaran qué había pasado, cómo había sido el acontecimiento. Sin embargo, pasaron 2 días y nada se leía en los titulares de los periódicos. Eso fue vetado, eso fue escondido. Sin embargo, pues se esperaba que las cuestiones se dieran a conocer y eso sí sucedió. Los periódicos habían sido censurados para que no se hiciera dicha información y, sin embargo, ellos valientemente sacaron la noticia con fotos reales y con la censura que les habían hecho. Dieron a conocer todo lo que había sucedido en ese momento. Fue realmente catastrófico, crítico, fue doloroso. Para tener una mirada más profunda sobre los temas relacionados con el periodismo de la época, Lorena Vega nos hablará sobre el tema. Durante el gobierno de Rojas Pinilla existía la denominada Oficina de Información y Propaganda del Estado, ODIPI. Esta oficina se encargaba de dar instrucciones y de controlar las publicaciones que en ese momento realizaban los principales medios de comunicación, en especial los medios de prensa. Solamente un medio de comunicación logró o se atrevió a realizar publicaciones en torno a la masacre de estudiantes del 9 de junio de 1954 y fue El Espectador, porque lograron obtener las fotografías de un fotógrafo norteamericano que cubrió las marchas y que mostraban lo que había pasado con esa masacre. El periódico logró publicar esas fotos y
posteriormente a eso fueron víctimas de una persecución muy extensa por parte de esta oficina de la ODIPE. Hubo allanamientos a las oficinas del Espectador, no solamente, inicialmente se publicaban comunicados para darles directrices a los medios de qué debían y qué no debían decir. El gobierno de Rojas Pinilla se caracterizó por la censura de prensa. El 9 de junio, en el periódico El Espectador, varios periodistas se enteraron de la masacre ocurrida esa mañana. Comenzaron a redactar la primera plana junto a varios artículos, hablando sobre el tema que sería publicado el día siguiente, 10 de junio. Todo Bogotá se enteraría de lo ocurrido, pero cuando los periódicos estaban impresos y varios ejemplares repartidos, militares y policías ingresaron y recogieron los ejemplares, incluso quitándole de las manos el periódico a los lectores. Luego de algunos trámites y que el gobierno no respondieran todo el día respecto a la censura, a medianoche se volvieron a repartir los ejemplares y llegaron a manos de todos los lectores y la información sobre lo ocurrido el día anterior. El Espectador informó sobre la censura y las advertencias que el gobierno en sus circulares decidieron publicar, ¿sí? Hicieron caso omiso, publicaron las fotos exclusivas de lo que había sucedido el día de la masacre, utilizaron también frases dichas por el secretario general y pues el ministro de Justicia, refiriéndose a las mentiras en las declaraciones que habían dado el día de la marcha. Creo yo que lo peor no fue la advertencia o la circular emitida, sino la restricción informativa a partir de las revisiones y las sanciones de todo lo ocurrido. Pero con El Espectador fueron mucho más allá, porque con los allanamientos y las amenazas directas lograron intimidar también a este periódico que, como todos sabemos, durante la historia de Colombia ha sido víctima de atentados en la era del narcotráfico, el asesinato de Guillermo Cano y de otros de sus reporteros, porque pues ha sido un medio que ha intentado mantener la independencia y publicar pese a todo. Pero luego de esta masacre, ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionó el pueblo? ¿Qué pasó con el gobierno de Rojas Pinilla? El relicario, como bien lo habéis dicho, de las esencias de Quito y Cámara Santa del patriotismo cubano. Pues el gobierno culpó de los hechos ocurridos debido a una conspiración del comunismo y seguidores de Laureano Gómez. El general a cargo, el ministro de Justicia, dijeron que los disparos se produjeron pues porque se vieron atacados y informando que había salido un disparo de una casa cercana. Hechos que nadie pudo confirmar y pues que nadie más vio. Y sí, esta es la historia que parte desde el Día del Estudiante Caído. Una historia que vuelve y se repite en 1954, siendo denominada la masacre estudiantil. Es por estos sucesos que el día 8 de junio se conmemora el Día del Estudiante, para dar voz a esas vidas que fueron arrebatadas por un intento de ser escuchados, un intento de alzar su voz, un intento de hacer valer sus derechos. Estos fueron los sucesos que marcaron con sangre la historia de los estudiantes.